Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en nuestro programa número 9, en nuestra temporada número 29 y es jueves 29 de agosto. En este Lecturas Asombrosas, en que me encuentro en Santiago de Chile y nuestra invitada se encuentra en el hermoso sur, así que ustedes ya la deben reconocer. Le doy la más cálida de las bienvenidas a Rosa Betty Muñoz, nuestra poeta chilena, con la cual vamos a conversar profundamente de su pasión por la poesía. ¿Cómo estás, Rosa Betty? Bienvenida a Lecturas Asombrosas. Bien, Ángeles, muchas gracias por invitarme. Aquí estoy en mi escritorio en Ancud, atardeciendo. Algo pasa porque han pasado como 3 bandadas de pájaros aquí afuera, no sé, algo las inquieta. Mientras no sea un temblor fuerte, que sea el augurio de la primavera. Rosa Betty, sí, quiero darte las gracias a ti por regalarnos este tiempo de conversar contigo, contarles a quienes nos siguen en Lecturas Asombrosas que tenemos la posibilidad de conversar esta tarde contigo, de celebrar tu trayectoria poética y de ir conociendo, ¿cierto?, los intersticios, las pulsiones, esas cosas que los lectores a través de tu poesía intuimos, pero que no logramos consolidar. Estamos aquí celebrando también que seas la galardonada este año con el Premio de Poesía Iberoamericana Pablo Neruda 2024, ¿cierto?, que es un premio que otorga el Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, junto con la Fundación Pablo Neruda. Así que doble aplauso para ti. Y ¿qué te parece si les cuento quién es Rosa Betty Muñoz? Ella es profesora de castellano, ¿cierto?, poeta, y nació el 9 de septiembre, así que también vamos a aprovechar de abrir los fuegos de celebraciones para tu próximo cumpleaños. En Ancud, región de los lagos en Chile, ella ha trabajado o ha estado vinculada en los movimientos culturales Chaicura de Ancud, Aumen de Castro e Índice y Matra de Valdivia. Y dio sus primeros pasos como poeta en el grupo Chaicura. Publicó su primer poemario, Canto de una oveja del rebaño, en 1981, cuando estudiaba en Valdivia. Entre sus destacadas creaciones está Canto de una oveja del rebaño, en editorial Ultrun de Valdivia, en 1981, El lugar de morir, editorial Cambio, en 1987, Hijos, en el Cultrún, Valdivia, 1991, Baile de señoritas, también en la misma editorial, La Santa, Historia de una elevación, en LOM, Santiago, 1998, Sombras en el Roselot, también con LOM, Santiago, 2002, Ratada, en LOM también, Santiago, 2005, En nombre de ninguna, el Cultrún Valdivia, 2008, Polvo de huesos, antología elaborada por Kurz-Talcott Ediciones en Santiago, 2021, Ceremonias, editorial del Árbol, Buenos Aires, Argentina, 2012, Técnicas para cegar a los peces, editorial Universidad de Valparaíso, en el 2019, Ligia, en LOM, Santiago, 2019, Misión Circular, antología, edición y notas de Vicente Undurraga, El Lumen, Santiago, 2020. Y quiero decirle que desde En nombre de ninguna, Polvo de huesos, Ceremonias, Ligia y Misión Circular están agotadísimas aquí en Santiago. Están agotadas en las librerías. Y he recibido numerosos reconocimientos, ¿cierto? No voy a decirlos todos, pero aquí tengo una lista de 14 premios
entre ellos el último, el que nos une hoy día, el premio Altazor en el 2013 por Polvo de Huesos, el premio de la Crítica en el 2020 por Misión Circular, el premio, el primer premio en el concurso de la Universidad Austral de Chile en el año 82, menciones de honor, menciones honrosas, el premio Pablo Neruda del 2000 por el conjunto de su trabajo, el premio del Consejo Nacional del Libro de Chile por la mejor obra inédita, por Sombras en el Roselot el 2002, y finalista del premio Altazor el 2009 con El nombre de ninguna. Una poeta reconocida, querida, leída, escuchada, invitadísima, también a diversas ferias internacionales, ha estado en Italia, en Alemania, en Polonia, y también en nuestras, digo, ¿cierto? Porque son las ferias y los encuentros que se realizan aquí a lo largo de todo Chile. Así que ha sido una, es una poeta que está totalmente activa en todos los frentes. ¿Cómo te sientes, Rosa Betty, con este galardón que por esas cosas de la vida fue entregado hace justo un mes? Todavía no me lo entregan en realidad. O Fue sea, anunciado, fue anunciado. fue Sí. anunciado ese mes, pero lo entregan en noviembre. Yo siento que he sido muy privilegiada porque la verdad es que durante muchos años me he dedicado a lo que más me gusta, en realidad lo que amo, lo que me apasiona, que es la escritura, la enseñanza, la lectura. Y hay mucha gente que también se dedica con pasión y a lo mejor no ha sido mirada, no han leído su trabajo, no los han visto. Por lo tanto, yo siento que he tenido ese, no sé, lo encuentro también algo de azaroso, que ha habido personas en momentos claves que les ha gustado mi trabajo y que han hecho un camino de desbrozamiento, ¿no? Para que otros también lean, vean y miren. Eh, yo lo tomo también con humildad, sabiendo que digo que ha habido muchos, no solamente ahora, digamos, de las mismas generaciones, que no son mirados ni vistos, sino que a lo largo de nuestra historia literaria eh, no siempre hemos reconocido a los autores y a la gente que ha hecho las piedras angulares a veces de lo que hoy día podemos escribir y leer. Entonces, claro que siento que me siento muy feliz normalmente, me gusta sentir ese reconocimiento porque siempre viene rodeado de varias cosas que son amables para mí. Una, nuevos lectores, que eso es lo más importante yo creo de todo, eh, y lo otro que de gestos de mucho afecto, de mucho cariño. Eso me moviliza. Creo que frente a los tiempos que vivimos y los días que vivimos que de pronto parecen tan oscuros y tan negros, tanta mezquindad que hay en las relaciones, de pronto a uno le sirve también para valorar de que hay otros lugares también desde los cuales se puede, eh, como diríamos, irradiar otro tipo de sentimientos o de valores, ¿no? Yo siento mucha solidaridad de las compañeras mujeres, sobre todo escritoras. Hace poquitito, nada, una semana me encontré con a poetas del norte, de Iquique, en La Paz, en Bolivia, y me decían que se habían sentido contentas como si fuera de ella el premio. ¿Cómo no va a ser precioso que digan algo así? Siento que eso son cuestiones que uno tiene que valorar en todo su peso, sobre todo, como digo, cuando pareciera que parecieran más poderosos cierto otro tipo de, no sé, de actitudes, de gestos hoy día. Oye, qué hermoso lo que dices con respecto a las colegas, ¿cierto? A las mujeres que están haciendo poesía desde varios frentes. Con respecto a eso, quiero invitarte a que hagamos un poco de historia contigo y que profundicemos en reflexiones tuyas
que nos van a permitir, ¿cierto?, conocerte un poco más y también le van a permitir a quienes nos ven, ¿cierto?, acercarse mucho más a tu poesía. Mira, en el año 1999, para una entrevista, una publicación que se llamó Héroes Civiles y Santos Laicos, que lo pueden encontrar en la web de la Universidad de Chile, eh, tú dijiste lo siguiente, y abro comillas: las condiciones de mujer y chilota son imprescindibles en mi trabajo poético. Y más abajo dices: escribo desde lo que soy. ¿Quién eres, Rosa Betty Muñoz? Bueno, yo creo que, no sé si de pronto subrayar esos temas te parecen tan obvios, ¿no? Pero es bueno de pronto, sobre todo para mí que trabajo con niños y con jóvenes, uno como que intenta ser bastante clara en las explicaciones. Y siempre uno escribe desde lo que es, ¿no? Evidentemente. Aún cuando está inventando personajes, aún cuando está haciendo ficción, siempre es el punto de vista personal, ¿no? Desde un espacio subjetivo bien, sobre todo si uno logra con la palabra lo que quiere, bastante concreto, ¿no? Yo, claro, escribo desde esa condición, sin tanta reflexión tampoco, ¿no? Porque desde que empecé, lo que he hecho bastante ha sido entregarme a una fluidez de historias y de palabras que me vienen desde muy antes, desde niña para adelante. Me interesa mucho, mucho lo que pasa en el mundo cultural, familiar, afectivo de Chiloé. Eh, y, y- y he estado siempre rondando las viejas palabras, los viejos diálogos que escuchaba desde muy niñita. Yo creo que lo que he ido haciendo es, como dice un amigo, darle musculatura a aquello, buscando y leyendo mucho más para cada vez, yo creo, ser más asertiva respecto de ese mundo que me interesa mostrar. Eh, por supuesto, he sido una oyente eh, acuciosa, he intentado transmitir, ¿cierto?, el habla, el peso del habla, el peso de las palabras de las mujeres de mi comunidad, de las mujeres viejas que todavía voy a escuchar a las islas de pronto, y con ese material intento trabajar. Eh, yo creo que también mi condición de profesora ha sido muy importante en esto, porque sigo, como digo, haciendo clases. Yo toda esta semana, por ejemplo, recién pasada, estuve yendo a escuelas rurales, estamos trabajando con escritos de cocina y memoria. Yo le digo a los niños, algunos tienen 9, 10 años, luego a ustedes les parecerá que no tienen memoria, pero traen una muy antigua adentro. La palabra de sus abuelos, de sus tíos, de sus vecinos viejos, y la idea es que esas palabras tengan otra vez uso y otra vez aparezcan en sus relatos y sean capaces de mirarlo y escucharlos. Eh, a esas cosas me dedico. Yo creo que eso es bastante más interesante que mi vida personal, pienso. ¿No? Y habla también habla de dos cosas: de la generosidad tuya en el sentido de abrir estos espacios, de qué hermoso eso de reunir o enlazar algo que está, o sea, de hacer visible el lazo que está entre las nuevas generaciones, ¿cierto? Y todos estos mitos, ritos esenciales, muchas veces ancestrales, ¿cierto? Que en una tierra tan mágica como es Chiloé, ¿cierto? Eh, Queda a veces como desfasado, queda solamente como reducto del lugar. Y además de esa generosidad, creo que estás trabajando, también estás proyectando algún proyecto literario con este acervo cultural de las mujeres ancianas de la isla, ¿o no? O sea, yo siempre he trabajado con eso. Buena parte de lo que he escrito, eh, digamos, recoge
esa mirada de la comunidad o esa manera de vivir, esa manera de hablar, la manera de, de, mm, de representación también. Hay libros completos, como hay El nombre de ninguna, por ejemplo, que está hecho casi con puros relatos de oídas, ¿no? También el libro La voz de la casa, que es un libro que publiqué en pandemia con la Universidad Católica del Maule, eh, que es un libro que a mí me interesa mucho porque en ese, en ese periodo de estar confinados, ¿no? Eh, Me dediqué a buscar historias o formas, mecanismos que usaban las viejas para tener a los niños adentro de las casas en esos inviernos eternos largos acá en el sur y recordando esas qué sé yo, actividades, ejercicios, labores, lo que hice fue ponerlos en relatos bien mínimos, casi prosa poética, y, y leerlos para mí significa también recordar, ¿cierto? Revivir y transmitirlo. Hay amigos y gente que los hizo con sus hijos, realizó esos ejercicios que se hacían para vivir el confinamiento. Fue bien bonito lo que pasó en ese tiempo, porque desde que hay talleres que hicieron el primer texto, dice que para hacer un escapulario que se llevaría durante todo el tiempo de la pandemia, hubo talleres aquí en Chiloé y en otros lugares que los hicieron en la escuela, hicieron los escapularios, que es una actividad bastante sencilla. Eh, Quiero decir que a mí la poesía me parece un espacio, además y más allá de las palabras, también movilizadoras de acciones concretas. A mí eso me motiva muchísimo. Sobre todo con los niños que todavía están limpiecitos, diría yo, la visión poética del mundo está tan presente, ¿no? Y me encanta cómo pueden gozar de las palabras y gozar del ritmo, gozar de la textura de las palabras, disfrutar de lo que dicen. Me gusta mucho trabajar con esos materiales. Y si aún así vuelven todavía a hacer manuscritos, trabajar con las manos, hacer pequeños trabajos prácticos, es maravilloso en realidad trabajar así con ellos. Oye, si te preguntas qué hago yo mientras tú hablas, estoy tan atenta que voy anotando todo lo que dices. Estoy anotando todo lo que dices porque escucharte hablar así de la poesía, por lo menos a mí, que pienso que la poesía nos salva de todo y de todos, me, me da mucha más esperanza en la humanidad, po, en el mundo en el que vivimos ahora, en que la poesía es una apreciación muy personal, solo se queda en la apreciación estética, ¿cierto? Y no movilizadora, como bien tú dices que tiene que ser la poesía. Y en ese sentido, una de las cosas que me llamó la atención también, que dijiste en 1999, es que tú sientes que la poesía es tu verdadera columna vertebral. ¿Sigue siendo Sí, en así? tanto, sí, yo creo que es maravilloso cuando uno encuentra aquello que le da sentido a todo eso, que lo mantiene, ¿cierto? Y que guía de alguna manera todo lo que viene y todo lo que uno quiere hacer de su vida. La poesía es la que ha hecho que tome decisiones, por ejemplo, como quedarme a vivir acá en Chiloé permanentemente. Nunca he pensado siquiera en salir de aquí. También en privilegiar una forma de vida que está muy relacionada con la poesía, el tema de los tiempos, de los silencios. Yo vivo en Ancud, pero no en el pueblo mismo, sino que como a 3 kilómetros en un campo donde hay árboles. Yo creo que mientras uno pueda, tiene que tender a buscar aquellos, como diríamos, no solo lugares físicos, sino que lugares mentales, simbólicos, que le permitan vivir en un entorno poético, que le permitan detenerse, que le permitan
que los sentidos se apropien o exploren el mundo natural y concreto. Cada vez más, con más necesidades, pues, que estamos viviendo en esta virtualidad, ¿no? Que cada día se apodera de todo, es decir, desde que hay un aparato en la casa en que le dice que apague las luces, que prenda la música, que le busque el lugar donde uno va en el auto, etcétera. Es decir, pareciera que mientras más aparecen esos aparatos, uno necesita todavía más de esto del tocar, del sentir, del oler, el mundo natural, el mundo que no, como para darle también peso a los sueños, a las esperanzas del futuro. Eh, yo siento que con la vida de uno, por eso la considero mi columna vertebral, uno está todo el día, ¿cierto? Tratando de ser consecuente y honesto, esto de la búsqueda de la integridad, ¿no? Intentar ser uno con la palabra que escribe, no que la literatura vaya en una dirección y la vida de uno en otra. Un poco eso es lo que eh, nosotros, cuando estábamos en el grupo Índice en Valdivia, hablábamos mucho respecto de que queríamos formar parte del destino de nuestras comunidades y que la palabra poética fuera un oficio más, una parte de todas las otras labores que hacían que una comunidad vaya en una determinada dirección. Soñar un país donde la poesía tiene un sentido concreto y práctico también, que tiene un lugar en ese desarrollo de las personas. Y, y yo he trabajado en esa dirección. Cada vez parece discurso, pero no lo es. Creo en un futuro sueño de ese porque tengo 4 nietos, porque me gusta mucho y tengo mucha esperanza en la educación rural, por ejemplo. Uno ve a esos niños, les digo yo, en estado de gracia y uno dice que no tiene derecho a escamotearles el futuro, es decir, hay que llenarlos, inyectarlos de esperanza. Y hemos vuelto a considerar todas esas cosas que pensábamos en los 80 de permanecer en la provincia, en la región, ahora con el grupo que pertenezco ahora, que es el colectivo de los pueblos abandonados, de los escritores abandónicos, en que yo creo que hay un paso más adelante que lo que hablábamos en los 80, que tiene que ver con una actitud mucho más, como diríamos, ah, no sé si escéptica respecto de una cierta idea de país o de nación o de algo más general, sino que esto de que en los lugares donde uno esté, desde ahí sea capaz, ¿cierto?, de eh, armar un cuerpo literario que esté diciendo lo que es ese lugar, con todas sus maravillas y sus horrores también. Esa lucidez, buscarla en la literatura. Oye, le encuentro tanto sentido a lo que dices y bueno, saludar desde aquí a los escritores abandónicos, ¿lo dije bien? Sí, Abandónicos, sí, eh, por esa actitud, ¿cierto? De ir más, ¿cierto? Más allá de lo políticamente establecido. sí, Rosa sí. Betty, quiero invitar a que nos deslumbres con uno de tus poemas elegidos para esta conversación, en el cual espero yo que quienes nos siguen aquí en Lecturas Asombrosas a través de Radio Universidad SEC vean lo coherente que eres tú con tu vida, ¿cierto? Con tu forma de pensar, con tu poesía, con lo que realizas. Así que, bienvenida, tu poesía. Voy a leer uno de mi primer libro, en realidad, de las ovejas, Canto de una oveja del rebaño, un poema que suelo leer para desafiar un poco, ¿no? Para que mientras lo leo piensen qué tipo de ovejas son las personas que escuchan. Hay ovejas y ovejas, las que comen de cualquier pastizal y duermen con una sonrisa de satisfacción en los potreros, las que caminan ciegamente por los caminos acostumbrados, las que beben despreocupadas en los arroyos, las que no trepan por pendientes peligrosas, esas
Van a dar lana abundante en las esquilas y serán sabrosas invitadas en las fiestas de fin de año. Hay también las que tuercen sus patas buscando campos de margaritas y se quedan horas y horas contemplando los barrancos. Esas balan toda la gran noche de su vida encogidas de miedo. Y hay, por fin, las malas ovejas descarriadas. Para ellas y por ellas son las escondidas raíces y los mejores y más deliciosos pastos. Gracias por ese poema tan necesario. Cuando tú dices de mi primer libro, la poesía es atemporal y uno debería estar siempre, ¿cierto? Siempre aprenderse. Bueno, nosotros somos de la generación en que en el colegio nos hacían declamar, nos enseñaban a declamar y uno tenía que Sí, aprenderse de memoria poemas de memoria, sí. los poemas. Y bueno, yo creo que todo el mundo, o sea, todas las personas deberían tener uno o dos poemas que sean los que uno se sepa de memoria y que en esos momentos de aflicción sean los que vengan a apaciguar las noches o los momentos de conflicto. Así que sea esta también una invitación para enseñarle algún poema a nuestros hijos o a los nietos o uno mismo regresar a esos poetas que nos deslumbraron y a conocer también lo que está pasando en la actualidad poética nacional, como siempre, como siempre dicen que nuestro país es tan poético. ¿Quién no es poeta en Chile? ¿Quién no es poeta en Chile? Gracias por ese poema. Mira, encontré, porque yo me dediqué mucho a estudiar sobre ti. En 1985, don Juan Villegas te incluye a ti y a grandes también poetas, entre ellas a Carmen Berenguer, ¿cierto?, que nos dejó este año, a Teresa Calderón, a Bárbara Délano, entre otras, en una antología que él denominó Antología de la Nueva Poesía Femenina Chilena, cuando ni siquiera satisfaba todo el movimiento feminista que ustedes, poetas de ese tiempo, de la década de los 80, empezaron a abrir. Esto fue en Editorial La Noria, para quienes quieran leer esta antología y encontrarse con maravillosas poetas chilenas de la época de los 80, ¿cierto? O sea, que empezaron su trabajo poético en la década de los 80, pueden acceder a ella en memoria viva, ¿sí? Pueden encontrar ahí la antología o me la piden porque la descargué y la bajé y se las puedo compartir. Y él establece en su prólogo que el nuevo discurso lírico femenino chileno es un fenómeno cultural vinculado a las condiciones históricas y sociales. Sus palabras son no solo de ese momento especial que estábamos viviendo en Chile, ¿cierto? El trabajo que dio regresar a la democracia, sino que también tomé ese extracto porque perfectamente podría definir lo que están haciendo hoy las poetas, incluida ustedes de esa generación y las nuevas generaciones, las chicas más jovencitas en edad, ¿cierto? ¿Qué te parece el salto que las poetas, me gusta decir poetas y no poetisas, pero las poetas chilenas han dado, ¿cierto? Desde lo femenino a lo feminista. Las poetas en realidad, yo también voto por esa, por esa palabra. Es un largo tema ese, pero poeta. Bueno, Somos del team poetas. no es que hayamos empezado a escribir en una determinada década, se había escrito mucho, mucho antes, pero realmente yo creo que lo que fue dándole fuerza, primero que estamos paradas sobre la lucha de muchas mujeres anteriores, es decir, ya partíamos nosotros de una serie de ganancias o de espacios que ya se habían ganado por mujeres anteriores que habían dado luchas sociales, luchas
no sé, pues de derecho a voto, de estar en las universidades, poder estudiar, salir de la casa, tener otras posibilidades de vida. Como que todo eso en los 80 explota porque estamos en dictadura, ¿cierto? Y empiezan a ser como vital el tema de trabajar con los medios que teníamos, ¿cierto? En un tema, en un momento muy adverso de la historia. Entonces, de pronto, por lo menos lo que vivimos aquí en el sur y mi experiencia vital, es que la frontera entre lo que escribían los hombres y las mujeres se volvió como, aquí por lo menos como inoficioso frente a los desafíos mayores. Entonces teníamos los mismos espacios, estábamos en revistas, encuentros, organizaciones que fundían bastante lo político y lo escritural. Toda esa experiencia que tuvimos, yo creo que le sirvió muchísimo para desarrollar un discurso bastante potente a cada una de nosotras. Eh, no para eliminar los temas en los que nos habían relegado mucho antes, que era el tema de lo amoroso, el tema de la maternidad, de lo íntimo, lo doméstico, sino que para tomar tal vez esos mismos contenidos y darle un giro desde la desobediencia, desde la reflexión más profunda, desde la crítica, aparecieron voces muy diversas, múltiples maneras de enfrentarse a los distintos temas, y yo creo que eso es la riqueza que ha estado teniendo cada vez más y más fuerte nuestro país. Lo digo en general igual, las voces femeninas, pero también han aparecido la poesía de pueblos originarios, por ejemplo, es decir, que van naciendo como un mosaico muy necesario para leer lo que hoy día entendemos por poesía chilena. Ya no hay una o dos voces protagónicas que digan todos los temas y que sean como las grandes voces del país, sino que hay un conjunto de voces que van completando mapas, que van haciendo que la riqueza sea más, no sé, yo digo hasta exuberante de nuestra poesía, que sinceramente para mí es un misterio cómo se alimenta una y otra vez y crece cuando está en la orfandad de pronto, en cuanto no sé si tanto a lectores como el abandono, por ejemplo, de todo el sistema donde antes fue uno de sus canales preferenciales para llegar a las comunidades, que era la educación. La poesía ha ido paulatinamente desapareciendo de las salas de clase y, y sin embargo, eh, cada vez aparecen más generaciones de escritores, cantidades de jóvenes escribiendo, cantidades de editoriales pequeñas que publican poesía, libros de poesía que se agotan, como decías tú antes. Uno dice, pareciera que hay una corriente oculta que va alimentando como esta lírica poderosa, que a pesar de todos los diques que se le ponen por todas partes, sigue fluyendo majestuosa. Cada vez yo encuentro que es más rica, más estimulante leer poesía. De hecho, muchos de los lectores que no hay o de la gente que no lee es porque no conoce bien poesía. Por ejemplo, me pasa con los estudiantes de pronto que eh, uno les entrega un abanico de posibilidades y siempre hay algo, alguna de esas palabras que le hacen sentido, alguno de esos voces que hay en la poesía chilena. Mm. Oye, y siguiendo tu línea argumental, qué importante, bueno, tú lo sabes porque eres profesora, maestra, ¿cierto? De castellano, además. Yo también soy team castellano, más que español, por si acaso, o de lenguaje. La importancia de la oralidad, Mm, la importancia de la oralidad, de sentarnos en torno a un tema, de escuchar, de saber dialogar, eh, ir reflexionando oralmente, que tiene que ver con el respeto por el otro, con, sí, con aceptar al otro. Estamos viviendo una efervescencia migrante a donde todo se va mezclando
en donde quizás, no sé, en 10, 15 años más la poesía chilena va a estar imbuida de términos centroamericanos, ¿cierto? O africanos, no sé. Eh, Cómo va mutando la palabra y cómo la oralidad hace que la poesía reverbere y luego viene todo ese proceso, ¿cierto? De llevar esa oralidad o ese pensamiento a la palabra escrita. O sea, a mí me parece extraordinario, la lengua es viva, ya lo sabemos, y está en permanente transformación. A mí eso me parece maravilloso a los mundos que puede llegar. Eso no me asusta nada, los cruces que están mencionando y todo. Sí me asusta y sí encuentro un problema Mm. el corro o el ruedo alrededor del fuego, que es el origen cierto de la oralidad. Eso de estar mirándose, escuchándose, dándose el tiempo para ir a oír a otros, respetar, aunque estén las antípodas del pensamiento, eso de compartir, escuchar, es en los silencios entre medio también, tener paciencia para escuchar también los silencios, las pausas, el decidirse a hablar que le cuesta tanto a algunos, todo ese rito de la conversación y del diálogo, eso sí que está en riesgo cada vez más con el individualismo, con esto de los aparatos que dan la apariencia de una comunicación casi ilimitada, ¿no? Que pueden con cualquier parte del mundo, con varios al mismo tiempo, y que en resumidas cuentas con nadie en realidad. Yo te diría que una de las cosas a los que me dedico harto, sobre todo cuando hago taller o ahora mismo en estos pequeños talleres que hago, pero con niños de las escuelas rurales y todo, lo primero es reproducir cosas tan simples como el círculo, siempre que nos estemos mirando todo, y después si tenemos que estar largos minutos esperando que se decida hablar alguien, esperamos todos, es decir, crear la atmósfera, como decía Gabriela Mistral, ese clima que permita que ocurra la comunicación en serio, la comunicación de verdad. Y eso que le parece tan embarazoso a alguno, de estar todo en silencio esperando que alguien se decida, que diga las primeras palabras, yo creo que ese rito a mí me parece que algo que uno tiene que apostar hoy día. Yo me dedico a trabajar en ese prólogo que no es tan, no es solamente temporal, no es que uno lo haga al principio y después nunca más. Es decir, todo el tiempo tenemos que volver a hacerlo. No sé con quién conversábamos el otro día de qué es lo que quedaba, ¿cierto?, de las culturas originarias acá en la isla, de las primeras. Yo me acordaba que desde los chonos que andaban en su canoa por los canales, lo que llevaban adentro de esa precaria embarcación era un fuego en el medio. Ahí alrededor se sentaban, alrededor comían, alrededor hablaban. De ahí es donde nacen nuestros relatos y yo creo que mantener ese fuego, esa conversación, es uno de los, no sé si llamarle deberes, pero una de las pasiones, de los encantamientos que nos toca tener a nosotros prendido también. Oye, A los escritores y a los profesores. sí, pero lo que tú dices también se puede tomar como una metáfora de lo cotidiano, cuando estamos sentados a la mesa con los hijos, cuando estamos en una reunión de amigas, como que si nadie habla es como tiempo muerto, que uno está perdiendo el tiempo Sí, si no está, ocupado. está ocupado. Eh, y me parece eso tan bonito, el respetar los silencios, el respetar los tiempos y también tener la delicadeza de ir escuchando verdaderamente. O sea, cuando estamos hablando no solo estamos diciendo lo que pensamos o lo que sentimos, sino que eso también lleva un tono, lleva Ujú. una forma que nos permite conocer los temperamentos de las personas que nos rodean, saber que cuando alguien resopla, cuando alguien está suspirando, que no tiene que explicar por qué está suspirando, ¿cierto? Y hablarlo contigo de esta forma en que estamos teniendo esta conversación me emociona mucho,
porque no solo estamos escuchando a una gran poeta chilena, sino que estamos escuchando a una gran ser humano, una persona que es generosa con los tiempos y que además su pasión es enseñar a otros, no solamente a los niños que enseñan en la escuela, ¿cierto? O a los adolescentes, sino que también en estos talleres, en estos encuentros que realizas y que ganas de que se corra la voz, que ese movimiento de correr la voz. O sea, a mí me impresiona, yo no soy santiaguina, vivo hace, ya perdí la cuenta, de los 17 años aquí, y nunca me he podido acostumbrar a que el viernes a las 4 de la tarde haya un taco enorme porque la gente lo único que quiere es salir de Santiago, pero salen de Santiago, pero no cambian su ser santiaguino. O sea, llegan a Santiago, o sea, salen de Santiago a los balnearios, a la cordillera, a la nieve, ¿cierto? Pero llegan con el mismo modo, en vez de aprovechar de salir de Santiago para, ¿cierto? Para justamente hablarse de ese modo que tú explicaste tan bonito. Me emociona, me emociona mucho. ¿Qué tal si nos emocionas con con un nuevo poema? A ver, voy a leer un poema de uno de los últimos libros de técnicas para secar a los peces. Voy a leer el poema que se llama La flor de la dicha, a propósito de lo que estábamos hablando. Aquí, a orillas de la mesa, con la ventana entreabierta y una tetera silbando monocorde, el instante despliega su andamiaje. Descanso el rostro sobre el brazo y me dejo recorrer por esta paz. Ya antes de todo, ahí, en ese sitio, estaba concentrada la plenitud, el fuego, la luz, los objetos amados, reunidos en capullo, se abren sin aspavientos. Es la flor de la dicha que estalla unos segundos y perfuma, al extinguirse, los demás momentos del día. Ay, no, yo quiero ese poema para regalarlo. Quiero ese poema para regalarlo. La tetera Está en el libro silbando Técnicas para secar a los peces, para que secar sacó a los la peces. UP en el 2019. En el Sí. 2019. Sí, bueno, cuéntanos un poco de tu proceso de escritura, porque si uno hace este levantamiento de tus obras, es como que cada 3 años publicas, cada 3 años estamos leyéndote con nuevos poemas, ¿cierto? Con nuevas visiones poéticas. ¿Cómo es tu proceso poético? Cuando ya Rosa Betty se siente, me imagino que te rondarán ideas, estarás observando y dices, no, ya, este es el momento de sentarme y cómo Y es ese escribir. momento? Y escribir. ¿Cómo es Yo ese estoy momento? escribiendo, no escribo todo el tiempo, yo no sé cómo lo harán. Bueno, ahí conozco a hartos compañeros y sus procesos son parecidos, no tan iguales, pero parecidos. Yo estoy todo el tiempo, imágenes que se le ocurren a uno, ideas, algo que escuchó, una buena frase, y anoto mucho, mucho, mucho. Tengo cuadernos llenos de... Y de pronto, no sé cómo, eso no tengo idea cómo ocurre. Siento que hay algo que cuaja y que va agrupando como imanes, así como imantados, cierta cantidad de material con el que me pongo a trabajar. Y claro, como digo, no sé muy bien cómo ocurre eso, pero ya estoy tan entrenada que sé cuándo ocurre eso. Eso sí, no es todo el tiempo. Estoy trabajando en 3, 4, 5 trabajos a veces al mismo tiempo por lo mismo, porque no sé más bien cuál corresponde a cada uno. Voy ordenando las imágenes que tengo en los distintos poemarios, pero no sé qué son libros hasta que ya tengo completamente terminado algo. Durante los años del 19, 20, 21, 22, publiqué varios libros juntos. Un amigo mío, un querido amigo Adán Méndez, me decía que tenía incontinencia editorial. Y en ese tiempo me cantaba varios libros circulando al mismo tiempo, que no me había pasado nunca. Pero también tiene que ver con que no nacieron esos días, sino que todos ellos venían de direcciones diferentes, pero años anteriores ya. Y eso tiene que ver con que
yo permanezco en escritura todo el tiempo. Eso que de repente parece tan, es agobiante también, porque hasta cuando duermo y sueño, estoy soñando, a veces sueño con poemas extraordinarios, el otro día intento acordarme de algo, claro, no, no, pero quiero decir, estoy siempre dándole vuelta a las ideas, a la imagen, este mundo en el que vivo, yo creo que está tan lleno de cuestiones extraordinarias, eh, que, que intento cazar como quien mariposas, luciérnagas, no sé cómo llamarle, y de alguna manera trabajar con ellas en la página. Ese es el desafío en realidad. Y, y claro, tengo al mismo tiempo, como digo, varios trabajos y de repente llega un momento en que digo, ahora sí, esto lo puedo publicar. Por suerte no tengo problemas editoriales porque siempre tengo como en lugares donde publicarlo. Y, y eso ha hecho también que fluya también de otra manera, porque uno se va deshaciendo de los libros y está listo para empezar otros procesos. No tengo esas como agua estancada, ¿no? De poemas que se quedan y que nunca tienen cómo salir del espacio, sino que al contrario, están siempre en movimiento y bajo los ojos de alguien. Como decía un amigo muy querido aquí, el Jorge Torres, el poeta, decía, nosotros los del sur tenemos 4 lectores y los conocemos con nombre y apellido. Tenemos nuestros lectores. Oye, qué emocionante esa relación tan directa con los lectores. Estamos aquí en esta tarde con la ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía, ¿cierto? Pablo Neruda 2024. Me corregiste cuando iniciamos la conversación de que en noviembre vas a recibir el galardón como tal, ¿cierto? Vienes a Santiago en noviembre. ¿Hay alguna actividad que se esté programando para poder ir a conversar contigo, para encontrarse contigo, para darte felicitaciones? Sí, yo espero que sea un bonito acontecimiento. De hecho, voy a ir con mis hijos y mis nietos. Vamos a ir así como en grupo. Algunos abandónicos también quieren estar. Va a ser en La Moneda seguramente y vamos a pasar un acto junto con el premio que sacó el año pasado. Me parece que el Manuel Rojas, Alejandro Zambra. Así es que Mm, va a ser seguramente en la misma ceremonia, vamos a estar los dos el 19 de noviembre. El 20 yo sé que hay programado un encuentro con mujeres y disidencias conmigo, el 20 y sí, eso parece que las actividades que están programadas. Aunque todavía falta afinar un poco eso, yo sé que son los grandes, los gruesos, las líneas más gruesas de lo que va a pasar esos bueno, días. entonces vamos a estar muy atentos con tu visita a la capital. Sí. Vamos a estar ahí pendientes. ¿Nos regalarías un tercer poema? Eh, Voy a leer a propósito de que estaba mencionando La Voz de la Casa, que son estos eh, instrucciones o ejercicios para vivir el confinamiento. Voy a leer de este libro, que es bien bonito, porque tiene dibujos de mis nietos. No sé si se ve ahí, pero Ah, sí, con la dibujo. Universidad Católica del Maule hizo un precioso objeto. Este libro es uno de los que me ha dado más alegrías por las formas. Cuando la primera edición la Universidad Católica la hizo en formato digital y abierta para que cualquiera pudiera, fue como un regalo el tiempo de pandemia. Mientras duró la pandemia lo podía bajar cualquiera de la web. Y después publicó el libro en papel y se lo regaló a todos los estudiantes que entraron a estudiar ese año, el año 2021, ¿sí? Se lo regaló a todos. A cada uno le entregó un ejemplar del libro. Esto lo encuentro una de las cosas más bonitas que me ha pasado en esto de la poesía. Bueno, de Las Flores, digo, estoy leyendo ejercicios para vivir el confinamiento. Por ningún motivo olvidar a los muertos. Sentarse con los niños de la casa alrededor de la mesa de la cocina y ponerse a elaborar flores enceradas para cuando se pueda ir otra vez a conversar con los que partieron. Unos cortarán pétalos de papel volantín, otros enderezarán alambre para los tallos. La madre calentará restos de esperma
y si tiene, le agregará velas de colores. Mientras todos trabajan, se irán acordando de los mayores, lo que hacían, cómo eran. Se hablará de ellos hasta que aparezcan y se sienten en el corro con sus cuerpos de aire. Se tomarán las flores desde el alambre y se sumergirán en la cera. Se dejarán enfriar y se colocarán en el canasto que se ríe a boca abierta. Nosotros hacíamos las flores. Hermoso, Nosotros hermoso. hacíamos las flores, todos los niños en la casa hacíamos las flores para ir al cementerio. Ahora, claro, hay chinas, hay flores pero aquí eran flores enceradas para que resistan la lluvia y todo, y las hacíamos. Y mientras estábamos allí todos conversando, era una labor preciosa porque tenía esto que hablábamos delante, esto de estar haciendo algo juntos, ¿no? Y Mm. conversando y recordando, etcétera. Hoy estoy emocionada. Estoy muy emocionada de oírte y de volver como es como volver al origen, ¿cierto? Es como volver a la casa. Mientras leías este poema de Flores y decías que mientras se hacían, había que recordar a quienes partieron, ¿cierto? Bueno, uno recuerda a mi abuela, uno va haciendo, siguiendo la poesía. Eh, Rosa Betty, eh, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto literario ahora? En qué estás? Literariamente o Y poéticamente hablando. siempre. Bueno, siempre estoy trabajando, pero de eso no hablo porque trae mala suerte. Lo que Ah, sí sí, te puedo muy del contar, sur, muy del sur, muy del sur. lo que sí te puedo contar es que están próximos a salir dos libros a los que yo tengo hartas expectativas. Uno que se llama Isola Sacra, que vamos a presentar el 4 de septiembre, la otra semana, Ah, en la Universidad de la Frontera, porque es parte del Premio Atelier. Y es un libro que reúne eh, todos aquellos libros míos que el núcleo es Chiloé, que está evidentemente el núcleo Chiloé, los libros completos. Son 5 libros que están en este Isola Sacra y trae algunos dibujos de un pintor que a mí me gusta mucho acá en Chiloé que se llama José Triviño. Así que no lo he visto, no sé cómo está ese libro, así que lo voy a saber la otra semana cuando vaya a la Universidad de la Frontera a la ceremonia de la presentación y todo. ahí Y el otro En libro que Temuco, en Temuco. en Temuco, sí, en Temuco. Igual se va a fallar ahí el premio Telier, el nuevo premiado, Sí. que se da cada 2 años y Mm. toca ahora este año. Y el otro libro que me tiene muy motivada y que también espero que salga en un mes, ya está en imprenta de hecho, que lo hace Ediciones Tácitas y que es la poesía reunida. Ahí está todo lo que he publicado hasta ahora, los libros completos, en un solo libro. Y además viene no es un libro, pero un par de trabajos inéditos que se los entrego a ellos porque son súper serios para trabajar y todo. Así que ese libro también, poesía reunida en Ediciones Tácitas, que ese es el otro trabajo que está a punto de salir. Me emociona que podamos tener toda tu poesía reunida. Me imagino que el libro del 4 de septiembre va a ser una belleza, porque si además está acompañada con, ¿cierto? Con dibujos de José Triviño, ¿cierto? Va a estar mortal, así como también lo Sí, que va a ser Tácitas con tus obras completas. Así que aquí sí. en Lecturas Asombrosas siempre invitamos a que nos hagamos nuestra pequeña biblioteca de autor y contigo es necesario, es justo y es un regaloneo para el alma contar con todos tus trabajos poéticos, así que yo estoy primera en la lista para hacerme esa pequeña biblioteca. Quiero agradecerte, Rosabetti, esta conversación tan cálida. Me sentí como que si estuviera ahí en Chiloé, ¿cierto? Alrededor del fuego, con ese aroma a bosque tan particular que hay en Chiloé. El olor de Chiloé no está en ningún otro lado del mundo. Cuando leíste el poema y hablaste de la tetera silbando, qué nostalgia de las teteras silbando, que ya casi no hay, po. Uno usa hervidor eléctrico, ¿cierto? Eh,
agradecer tu poesía, agradecer tu existencia, celebrar tu trayectoria poética, celebrar también que estarás pronto de cumpleaños, celebrarte como mujer, como docente, como madre, no puedo creer que seas madre tan joven. Abuela. Perdón, abuela, sí, es que la emoción, Abuela. la emoción. Sí, tan jovencita y abuela, así que felicitaciones también por ese trabajo, que no es un trabajo en realidad, que es lo que nos hace ser, ¿verdad? Para quienes optamos por tener hijos y hacer familia, como sea que sea la familia, obviamente. Claro que sí. Obviamente, o sea que organicemos nuestra familia. Sí. Rosa Betty, tus palabras finales ya al terminar nuestra conversación. Gracias por Palabras al cierre. invitarme, siempre es grato conversar de poesía y conversar de sueños y de esperanza, como digo, de renovar. Estaba pensando cuando decía eso de que ya no sirvan las teteras, yo estoy convertida cada vez más, convencida de que hay que enseñar otra vez a los niños a cultivar directamente, tierra, todo lo que se pueda, porque ya lo vemos, se te corta la luz y se quedan sin nada, no solo luz, sino que no pueden ni tomarse un té, etcétera. Hay que volver a prácticas que nos recuerdan, ¿cierto?, lo cerca que estamos del mundo natural, lo generoso que es el mundo natural con nosotros. Y eso, yo quiero invitarlos a leer la poesía chilena, todo lo que encuentren. Tenemos poetas extraordinarios. En nuestro colectivo de pueblos abandonados, por favor acérquense a la narrativa de Óscar Barrientos, que me parece extraordinario, de Punta Arenas. Hay libros bellísimos de Óscar Barrientos. Cristian Geise, que tiene unos juegos con poesía del norte de Chile, Los hijos suicidas de Gabriela Mistral, precioso. Cristóbal Gaete, que es una escritura feroz, de Valparaíso. Marcelo Mellao, con su ironía y su humor negro. Antonia Torres, con la inteligencia y el humor también negro. Y Verónica Sonde, una de las poetas de los 80 también. Yo creo que tenemos tanto para leer. Esos son mis compañeros más cercanos ahora, que conversamos mucho con los abandónicos, pero hay mucha más poesía, por supuesto, chilena a la que pueden ir. Van a encontrar, si hay alguno por aquí que esté escuchando y que no haya entrado todavía a la poesía chilena, hay innumerables vías de entrada. Lo maravilloso que cada poeta chileno nos remite a varios otros poetas chilenos y también poetas universales, con sus referencias, como decías tú, con su ironía o con lo que quieran, con lo que ellos plasman en los poemas. Sí. Rosa Betty, desde aquí, desde Lecturas Asombrosas, felicitar, celebrar, estaremos muy atentos de tu venida, de cuando te entreguen el galardón, pero también de todo lo que viene para ti en impresiones de nuevos poemas, tenerlos todos reunidos, me parece maravilloso. Y también agradecer la gentileza, ¿cierto?, y la gestión periodística de Mariana Ales, que hizo posible que pudiéramos conversar, reencontrarnos. Puedo decirles, queridos seguidores de Lecturas Asombrosas, que como ustedes ven aquí, a Rosa Betty es una mujer muy cálida. Tuve la posibilidad de conocerla hace mucho tiempo y descubrir que sigue tan hermosa, tan cálida, tan coherente con su vida y con su poesía. Me enorgullece mucho de poder tenerla hoy aquí y que sigamos disfrutando de su poesía. Así que muchas gracias, Rosa Betty, felicitaciones. Y a ustedes, como siempre, quédense en Radio Universidad SEC con toda la parrilla programática y recuerden que Lecturas Asombrosas llega hasta ustedes todos los días jueves al mediodía, aquí en el canal de la radio, el canal YouTube de la radio, @Radio USEC. Así que muchas gracias y como siempre soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona. Muchas gracias. Adiós. Un gran abrazo. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera.
solo por Radio USEC.